seguimos acompañándote, está el contador Guillermo Diegues aquí con nosotros y también está Ignacio Palaric, Nacho Palaric, como lo conocen todos en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos analizar un poco lo que es el contexto de nuestra Argentina, lamentablemente recién un testimonio, ¿no? El de Yolanda Vargas en primera persona, que me imagino que nos ha conmovido a todos, a ustedes también detrás de la pantalla, porque ella expone, ¿no?, la situación de pobreza, de precariedad, de necesidad extrema que hay en muchos de los argentinos y argentinas, lamentablemente, ¿no? Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, Mabel. Bueno, sí, es reflejo, me parece, de lo que viene sucediendo de un tiempo a esta parte. La verdad que se ha profundizado la situación de pobreza a partir de, una situación económica que venía siendo mala después de los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, pero que se ha profundizado con una pandemia, a partir de una situación que ha sido totalmente inesperada. Y que lógicamente ha puesto en jaque a cualquier nivel de gobierno, ¿no? En ese sentido, bueno, lamentablemente la pobreza hoy se expresa con la falta de un plato de comida sobre la mesa. Digo, en su momento, las organizaciones sociales nos hemos puesto de alguna manera al frente de toda esta situación, organizando lo que ha sido la asistencia alimentaria. Nosotros comenzamos el 2020 entregando 3.000 raciones de comida por semana y lo finalizamos con casi 30.000 raciones de comida, ¿no? El crecimiento es exponencial. Sí. Y bueno, digo, detrás de eso todo un proceso de organización que transcurrido 1 año y medio, y con algunas medidas del gobierno que han ido en dirección a tratar de contener la situación, con algún nivel de reactivación económica del que se habla mucho pero que todavía no se percibe en el bolsillo, y la cosa va de alguna manera estabilizándose, ¿no? De todas maneras me parece que es un contexto difícil hacia adelante. No tenemos certezas de que realmente la cosa vaya a mejorar, así que bueno, seguimos en esta situación, y el testimonio que escuchábamos recién me parece que es muy gráfico en ese sentido, es muy elocuente, ¿no? Sí, sí. Es la realidad que viven miles de vecinos y vecinas en la ciudad de Salta, en la provincia y lógicamente también en el país, ¿no? Hay que entender que esta situación no se le esperaba a nadie, que de alguna manera nos ha llevado puestos, se expresa en los indicadores de la macroeconomía, en los indicadores sociales, y sobre eso, bueno, tenemos la responsabilidad de trabajar, ¿no? ¿Crees que se hizo lo suficiente, digamos, en términos de gestión? ¿Que se gestionó bien la pandemia? Mira, me parece que ha ido más en dirección a contener la situación de alguna manera, ¿no? Qué sé yo, se han destruido miles de empleos, la pyme, el contrapropista, la verdad que la pasó muy mal. Lógicamente eso también se traduce en una situación desesperante para la gente que se encuentra en una situación de informalidad económica, que hoy representa el 40% de los trabajadores activos en este país. Pero bueno, lo hemos sentido en todos los niveles de nuestra sociedad. Digo, la pyme hoy te genera el 80% del laburo privado, y me parece que en algunos aspectos, digo, se ha logrado contener a través del IFE, a través de la tarjeta alimentar, a través de la asignación universal por hijo, de lo que significan los programas sociales como el potenciar trabajo. Se ha intentado dar una mano a través del ATP o de algunos otros mecanismos respecto del empleo privado, pero me parece que no han sido suficientes. Digo, de hecho, el análisis que hace la UCA a través del Observatorio de la Deuda Social plantea eso, ¿no? Digo, en la medida en la que el Estado se ha puesto a brindar soluciones, a generar política pública para sostener esta situación, han logrado más o menos sostener los niveles de pobreza. En la medida en la que el Estado se ha borrado o ha dejado de brindar ese tipo de dispositivos, y la pobreza ha aumentado, la falta de empleo aumenta. Digo, hoy cuando se plantea algún nivel de reactivación económica, cuando te dicen que volvimos a los niveles de desempleos previos a la pandemia, y es un poco mentiroso, digo, porque en eso hay que incorporar también lo que se define como empleo marginal, que es la gente que justamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad absolutamente extrema porque no tiene ningún tipo de derecho registrado. Y eso representa casi un 10% de los laburantes. Entonces digo, si incorporamos esa otra estadística detrás de la cual lamentablemente hay personas de carne y hueso, y estamos hablando de niveles de desempleo que son mucho más altos de los que se anuncian oficialmente desde el INDEC, ¿no? Así que bueno, me parece que hay un déficit, y en momentos en donde no está claro qué es lo que vaya a suceder y con una crisis que todavía se transita, me parece que es sumamente importante que el Estado pueda brindar las herramientas para contener esta situación, ¿no? Seguro que sí. Contador, ¿qué pasa a ver con otros sectores, ¿no? Porque vemos también que la calidad de vida, digamos, a la que por lo menos en algún momento podían estar acostumbrados los argentinos, va disminuyendo en todo sentido, ¿no? Y hay una clase media que cada vez está más empobrecida. ¿Qué pasa con estas pymes? ¿Han tenido algún acompañamiento, alguna suerte de ayuda, digamos, para no sufrir tanto los estragos de lo que ha sido la pandemia, que ahora afortunadamente está más controlada, ¿no?
Sí, bueno, primeramente yo suscribo prácticamente todo lo que dijo el compañero de estudio. Es una realidad muy amplia. Las realidades que él plantea impactan, digamos, en las pymes, en la familia, en los hogares, en los sectores marginales. Realmente la situación es preocupante y desde mi punto de vista las medidas son ineficaces porque el problema es estructural. Esto significa que es de largo plazo. Había pobreza antes de la pandemia y ahora la sigue habiendo. Se han agravado ciertas cosas y muchas de las medidas que se buscan como solución de algo estructural tienen un impacto puntual, inmediato y a veces lastimosamente electoral o mezquinamente electoral. No sé, ese es el problema. Yo comparto que hay que ayudar a la persona que necesita los 200 pesos en la mano ahora para comer esta noche, que hay muchísimo. Basta salir a caminar, uno sale del café y lo ve. Pero esa sin razón de poner dinero, sin un plan o apartándose de un presupuesto que tenía un estudio técnico y ahora por una cuestión política se degrada esa institucionalidad, no se la tiene en cuenta, no se la respeta. ¿Qué me hace pensar a mí como consultor, como pequeño empresario? Que todo ese dinero que va a ir sin un plan, sin un destino, sin un buen objetivo, cada peso que se ponga sin respaldo del desarrollo de bienes y servicios va a hacer que valga menos el peso que yo tengo en el bolsillo o el peso que él va a ganar mañana o el salario que vos vas a cobrar en los próximos días probablemente. Entonces nos da cierta inseguridad estas medidas espasmódicas para solucionar algo que es estructural. ¿Por qué nunca apuntamos, digamos, al mediano y al largo plazo y tenemos una planificación real en estos términos, ¿no? Porque obviamente esto es un camino que lamentablemente los argentinos recorremos desde siempre, como que nunca se termina, nunca tenemos tranquilidad. Creo que es una pregunta más propia de un análisis sociológico o filosófico. Hay grietas políticas que se pueden superar, pero creo que hay una sola grieta que es la que hay que profundizar, y es la grieta ética entre lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que todas las agrupaciones políticas coinciden en un conjunto de objetivos de desarrollo que se puede consensuar independientemente de cuál sea el partido político. Habrá otros matices en lo que se puede discutir, pero esas cosas de largo plazo, como en muchos países, no se logran acá. Y el cortoplacismo, digamos, supera eso, la expectativa por llegar al poder, todo. Y otra cosa, creo que la política ha recibido ese castigo también en las urnas porque se está degradando. Cada vez están menos formados como políticos. Tenés que tener una idoneidad para ser chofer, para tener un puesto en algún lado, en un empleo, y para hacer política a veces no se pide ni el secundario. Entonces también tenemos que empezar a exigir una mejora en la formación de la política. Así que bueno, yo creo que son cosas, digamos, para discutir o para solucionar en varios años. Fíjate este detalle muy importante, se está discutiendo la modificación de la Constitución. Y hay gente, y no te hablo de gente sin preparación, te hablo de colegas profesionales, de empresarios, que no saben ni cuáles son los temas que se están debatiendo. Acabo de participar de las elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y había colegas nuevos que no sabían que había elecciones, que no se podía elegir. Entonces, esto de sumirnos en el apuro, en la pobreza, en el día a día, nos hace entrar en un circuito de supervivencia que nos hace olvidar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que también está esta cuestión, como usted dice, la gente vive con muchas urgencias, ¿no? Con muchos incendios para apagar, lamentablemente, porque bueno, la situación particular de cada familia en muchos casos lo amerita, y eso nos presta o nos resta en realidad la posibilidad de fijarnos en estos grandes temas que hacen también a la vida de un país o de una provincia. Lamentablemente esta situación nos pone en estado de violencia. Hace poco vivimos esta situación del vallado de las calles, y de la lucha del cuentapropista, de la gente que no tiene trabajo y necesitaba vender algo y contra los derechos del empresario. Es algo que se tendría que manejar y contener de otra manera. No se puede dejar que ese conflicto explote. Fíjate que la economía de Salta o de casi cualquier otra provincia del noroeste argentino, que es la que más a mano tenemos para ver, se está pauperizando.
las ferias están aumentando, los comercios establecidos se van achicando y a veces cierran 2 y decimos, ¡ay, abrió uno de nuevo, qué bueno, se está reactivando! Pero no nos damos cuenta que a lo mejor el que lo abre es un gran conglomerado o un grupo empresario grande que lo toma él, y lo que sucede que esas familias que trabajaban de eso pasan a transferir sus negocios a pequeñas manos o a una mayor concentración de riqueza. Y entonces eso va haciendo que la riqueza, la economía, las empresas se vayan concentrando en menos manos y que el resto de la economía, como bien decía el compañero, se va poniendo una marginalidad muy vulnerable y la economía en general se va pauperizando. Y lo podemos ver en el Parque San Martín, en la Urquiza, en cualquier plaza y en cualquier lugar de veraneo. Seguro que sí. ¿Algo que quieras agregar, Nacho? No, sí, coincido plenamente. Digo, me parece que la inmediatez o la mezquindad o la necesidad política de muchos actores que hoy tienen responsabilidades de gobierno, lamentablemente nos lleva a pensar en medidas que no dejan de ser parches. Es como querer tapar de alguna manera el sol con un dedo, digo, ¿no? Y la verdad que ese es un problema. Digo, tendríamos que ponernos de acuerdo la dirigencia política como para pensar un proyecto de acá a 20 años. Digo, en un mundo que está en recesión, condicionado al precio del commodity, con una negociación con el Fondo Monetario por delante, la verdad que emitir sin ningún tipo de respaldo para justificar medidas electorales buscando revertir un resultado electoral, y es lo más dañino que se puede hacer en este momento, digo, ¿no? Porque en definitiva es patear los problemas hacia adelante y lamentablemente nos lleva a sectores que deberíamos tener alguna agenda en común, a tener que pelearnos entre pobres contra pobres, digamos, para ponerlo en términos bien criollos, ¿no? Me parece que sobre eso hay mucha tela para cortar, hay mucho que se puede hacer, es necesario que logremos alguna mesa de consenso en donde podamos comenzar a discutir estas cosas con claramente participación de los gobiernos, de la PYME, de las organizaciones sociales, del sector informal, y de alguna manera podamos empezar a encontrarle la vuelta a este problema que tiene, como decía mi compañero, años de existencia en este país, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, contador, lo felicito además porque usted ha sido parte de la lista Renovación, dentro de lo que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Caja de Seguridad también, ¿no? Que ha ido a elecciones, como usted mencionaba recién, y bueno, han sido los que han obtenido la mayor cantidad de votos en una elección también histórica, porque hacía mucho tiempo que no se daba este nivel de participación, ¿no? Sí, muchas gracias ante todo. Ha sido algo histórico, muy halagador. Creo que la profesión no ha estado ajeno de todo esto que comentamos de la crisis de la sociedad. Yo podría calificar este movimiento como la rebelión de los mansos, de los contadores de a pie, del que hacen la calle, que se han sentido desprotegidos por su entidad rectora. Y bueno, ese movimiento empezó con contadores públicos autoconvocados, se organizaron como colegio de graduados y finalmente dieron batalla democrática y el triunfo fue fenomenal. Primero porque se lograron volver a un ritmo de elecciones que se había perdido ya hace 18 años, que no había, y esto es el primer triunfo. El segundo triunfo es ganar a una agrupación oficialista, digamos, con esa desproporción de recursos, digamos, con la que trabajamos. Y tercero, digamos, es haber integrado en este equipo de trabajo a todas las generaciones o a todos los grupos etarios, contadores varones, mujeres, licenciados en economía, de administración, y se ha tenido un acercamiento muy grande con las delegaciones del interior. Así que bueno, hay mucho entusiasmo, hay mucho por hacer, hay mucho que transformar, hay que poner al servicio de la profesión los cuantiosos recursos que tiene la organización, hay que ver con detenimiento el financiamiento de la caja de jubilaciones porque nos está otorgando jubilaciones una realidad casi que no de los pobreza. aleja, claro, que no los aleja del resto de la sociedad, ¿no? Una jubilación muy magra, muy baja, que ha aumentado hablábamos de las especulaciones electoralistas y esto nos parecía también un poco lo mismo, ¿no? Porque era aproximadamente de 25.000 pesos allá por el mes de junio y sé que ahora ronda los 30.000. Sí, son jubilaciones de pobreza. Fíjate que en la encuesta permanente de hogares el índice de la canasta básica estaba en los 10.000 pesos y el de la canasta total, la alimentaria, perdón, 10.000 pesos, la básica con los otros elementos de vivienda, vestido, estaba en 22.000 por persona. Esa jubilación está muy cerca del límite de pobreza y cualquier movimiento inflacionario te hace caer abajo del límite de pobreza. Entonces, hay que repensar esas cosas.
Bueno, a tenerlo presente entonces, obviamente el reconocimiento por todo el trabajo que ha hecho la lista y porque, bueno, como usted decía, también un poco esto tiene que ver con la democracia, ¿no? Con revalorizar la posibilidad de mejorar y de generar consensos y de trabajar articuladamente. Y haber logrado la participación de gente que nunca participó. Y nosotros asumimos el compromiso que dentro de 3 años vamos a fomentar que haya de nuevo elecciones participativas. Ajá. Ah, bueno. Perfecto, entonces ahí nos queda mucho más claro. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por venir, por acompañarnos y por compartir este momento con nosotros. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.